Bienvenidos al puerto de Róterdam, uno de los puertos más activos del mundo, pero también uno de los peores. Aquí lograr que los barcos más grandes del mundo atraquen sanos y salvos supone un reto interminable. Hoy Róterdam está hasta los topes. Han arribado 3 megabuques de carga que superan todos los límites. De altura, de profundidad y de anchura. Y todos quieren atracar al mismo tiempo. Superestructuras. El puerto de Róterdam. Cuando estos gigantes de la navegación mundial transportan cargas como montañas, solo hay un puerto legendario con potencia mecánica y profundidad de agua suficiente para manejar a semejantes colosos. El 95% del volumen de carga del mundo se mueve en barco. Y este puerto es el que recibe la mayor parte de ella. El puerto de Róterdam está situado en la costa de Holanda y su tortuoso canal principal se extiende a lo largo de 40 kilómetros. Es una infraestructura gigantesca que maneja 350 millones de toneladas al año. Para los barcos más grandes solo existe una entrada, la denominada puerta principal. Y solo hay una parte del puerto con profundidad suficiente para sus quillas. Con cada barco que entra, Róterdam se enfrenta al mismo reto. Tiene que lograr que pase por la puerta sin tocar fondo, que frene antes de chocarse contra el muelle y que descargue su mercancía a velocidad de vértigo. Durante las próximas 48 horas llegarán 170 barcos, incluidos 3 megabuques con montañas de carga. El primero es el superprofundo Berge Stál. Este carguero que lleva hierro es tan hondo que el puerto de Róterdam es uno de los 2 únicos puertos del mundo con la profundidad necesaria para su enorme panza. ¿Logrará atracar sin rasparse el fondo? A continuación llega el mega ancho Savannah Express. Lleva 8.400 contenedores en su cubierta, lo que lo convierte en uno de los 2 mayores cargueros del mundo. ¿Lograrán los remolcadores del puerto hacerlo girar? Finalmente llega el más alto de todos, el Mighty Servant 3. Es un carguero gigante con la cubierta abierta y un diseño de ingeniería punta cuya misión es trasladar a mar abierto una plataforma petrolífera de 6.000 toneladas de peso. Los 3 megabarcos suponen 3 megadesafíos que el puerto de Róterdam está preparado para asumir. El práctico de la bahía, el cerebro de la operación, dirige la trayectoria de todos los barcos, unos 30.000 al año. Para mantener a los barcos bajo control se sirve de fotografías aéreas, sonar y GPS, además de los medios de comunicación tradicionales. No hay margen para el error. Nadie quiere estar de guardia cuando se produce un fallo en la llegada de uno de los megabuques. Estos 2 barcos colisionaron junto al puerto de Singapur cuando uno de ellos se desvió de su ruta. ¿Cuánta carga llevaban entre los 2? Más de 50.000 toneladas. Y ahora va a entrar en puerto un barco que lleva él solo 6 veces esa cantidad. Les presentamos al barco más grande del mundo en su especie, el Berge Stál. Existen barcos grandes y barcos mega grandes.
Su nombre significa montañas de acero, y él es toda una montaña. El Estal es el carguero más grande del mundo. Tiene un peso muerto de 365.000 toneladas. Y mide 343 metros de eslora. La Torre Eiffel, entera, cabría con facilidad en su cubierta. Pero su rasgo más emblemático es su profundidad de 32 metros, que le permitiría acoger en su seno más de 12.000 todoterrenos. Pero hoy el Estal solo lleva hierro. Y no hay otro barco en el mundo que pueda llevar más. Cada una de sus 5 bodegas de carga lleva unas 50.000 toneladas. En un solo viaje, el Estal podría llevar material suficiente para construir el puente Golden Bridge 3 veces. La carga del Estal se ha distribuido de forma regular con mucho cuidado. En sus 20 años de navegación nunca ha sufrido un accidente. Y en la autoridad del puerto de Rotterdam, las ondas acústicas no paran de vibrar, porque está a punto de hacer su entrada el megabuque número 2, con su pecio de proporciones colosales. Les presentamos al Mighty Servant 3 y su carga de 6.000 toneladas. De todos los barcos que llegan a Rotterdam, puede que este sea el más singular. A primera vista parece que le faltan los costados, pero este diseño lo convierte en ideal para cumplir su función. Los barcos de carga pesada y cubierta abierta se especializan en transportar lo que otros barcos no pueden. Cosas raras o que no son desmontables. Como este destructor entero. Parece un insecto gigante tumbado boca arriba y hoy transporta una plataforma petrolífera. La torre de 3 patas mide el doble que la Estatua de la Libertad y pesa tanto como 17 aviones Jumbo. El Mighty ha efectuado una travesía de 20.000 kilómetros desde los Emiratos Árabes y está listo para descargar. Pero la autoridad del puerto no dispone del lujo de centrarse en una sola llegada. Otro barco, de anchura desproporcionada, está a punto de arribar. Un solo vistazo a su espolón de proa de 8 metros basta para apreciar su magnitud. Abran paso al Savannah Express y su isla de contenedores. Es impresionante, y tiene que serlo, porque el Savannah es uno de los 2 cargueros más grandes del mundo. Lleva 4.444 contenedores del tamaño de una caravana. Y esto no es más que la carga que se ve sobre cubierta, porque debajo lleva otro tanto más. Si se vaciase, en él cabrían 2 transbordadores espaciales uno junto al otro. Saber cargar la mercancía, ya sean juguetes, camiones o dinamita, supone todo un reto. Existen unas reglas difíciles y rápidas. Los contenedores más pesados van al fondo para una mayor estabilidad. La mercancía peligrosa o inflamable siempre va en cubierta para evitar explosiones en la bodega. Si se apilan más de 7 pisos delante del puente, el capitán no puede ver. Si se carga demasiado peso en el centro, se dobla por el medio, y si no se carga lo suficiente, se dobla por los extremos. Y eso antes de que el barco salga del muelle. Una vez que se encuentra en alta mar con temporales, cambios de corriente y vientos, el transporte de contenedores se convierte en un negocio muy arriesgado, en el que hay muchos factores en juego.
El Savannah ha viajado 20.650 kilómetros desde Shanghái sin ningún problema. Pero ahora tiene que atracar en uno de los puertos más activos del mundo, descargar sus valiosas mercancías y cumplir con los plazos. Y no es el único barco. En Rotterdam están entrando a la vez un barco mega profundo, otro mega ancho y otro mega alto. La autoridad del puerto apenas da abasto para conducirlos a los tres a puerto seguro. Y a pesar de que los tres buques dominan los mares, antes de que se acabe el día, uno de los tres se habrá hundido. Frente a las costas de Rotterdam, un buque con una bodega súper profunda, llena de hierro, se dispone a atracar. El de Rotterdam es uno de los dos únicos puertos del mundo con calado suficiente para este coloso. Pero su profundidad depende de la naturaleza. Depende de la pleamar para que la quilla del Berge-Stahl no roce el fondo. El Stahl ha realizado un viaje de 8.000 kilómetros desde Brasil. El capitán le ordena que enfile el puerto. El buque está preparado para entrar en Rotterdam. ¿Pero está el puerto preparado para recibir al Stahl? Dirigir este monstruo a través de la puerta de entrada al puerto es una tarea de precisión. Así es como se lleva a cabo. Cuando el Berge-Stahl se aproxima a la entrada del puerto, su problema no es la anchura, sino la profundidad, 24 metros. Eso significa que la quilla de un barco que penetra en el puerto no puede medir más de 24 metros de hondo. ¿Y cuánto mide de hondo el Stahl? 23 metros. Y el metro que le sobra enseguida se llena de arena. Ese constituye el mayor problema. Pero la autoridad del puerto de Rotterdam tiene la herramienta perfecta en su arsenal. Se llama Cornelia. Pero es todo menos femenina. Cornelia es una de las dragas de la enorme flota que limpia constantemente el fondo de la bahía de Rotterdam para permitir el paso a los grandes barcos. La draga hunde una aspiradora de 50 toneladas en el fondo del puerto. En cada viaje puede absorber arena y sedimento suficientes para llenar 600 volquetes. Cuando está llena hasta arriba, unos cables de acero levantan el aspirador. Después Cornelia se encamina a alta mar para soltar su carga. Entonces el proceso vuelve a comenzar de nuevo y nunca se para. Hay turnos de 24 horas los 365 días del año. Pero no hay ningún barco que requiera tanto espacio como el Stahl. El puerto tiene que estar preparado para dejar pasar al buque megaprofundo con la siguiente pleamar. Pero primero va a pasar otro barco con un diseño mega ancho. El capitán del Savannah ha navegado con maestría desde Shanghái. Pero atracar en el puerto de Rotterdam supera incluso su capacidad. Ahora le llega el momento de delegar la responsabilidad de estas 107.000 toneladas en los hombros de la élite de Rotterdam, los pilotos. Un cuerpo especial cuya única labor consiste en conducir estos megabuques a buen puerto. Se conoce en Rotterdam como la palma de su mano.
Sortear las esquinas de los muelles es una tarea muy complicada, sobre todo para los megabarcos. Los transbordos de un barco a otro siempre son complicados e incluso peligrosos. Si el piloto cayera al agua, no sobreviviría, al ser arrastrado por la hélice de 100 toneladas del Savannah. Enfilar el puerto con una anchura de esta magnitud representa un desafío enorme para cualquier navegante. Imagínense que tienen que dar marcha atrás con un barco que mide 3 manzanas de largo con una visibilidad inferior a 6 manzanas. Desde el timón, el piloto y el capitán tienen que maniobrar con la vista por encima de una pila de 5 pisos de contenedores. Lo que implica que la distancia de visibilidad duplique la longitud del barco antes de avistar el agua. Sorprendentemente, estos delgados cabos de remolque les ayudan a mantener el rumbo, aunque si se pasan de largo, puede que no sean capaces de recuperarlo. La comunicación entre el piloto y los remolcadores es clave, porque a veces el piloto no puede ver a los diminutos remolcadores que escoltan el barco. El Savannah se encamina a la madre de las estaciones de contenedores de Europa, la Terminal Delta, el destino de casi 4 millones de contenedores al año. Pero antes de situarse junto a las enormes grúas de la terminal, tiene que efectuar un último e importante giro. Para salvar el brusco giro a la derecha que conduce a los muelles del Delta, necesita toda la maniobrabilidad de su timón. Si se pasa de largo, colisionará contra la estación de contenedores. El piloto comienza a efectuar el asombroso giro a la derecha. Cuando el Savannah enfila el ángulo crítico, los remolcadores le apoyan con sus motores. Pero no pueden hacer demasiado. El giro llega a su punto más crítico. La popa comienza a acercarse peligrosamente al muelle. El remolcador trasero se apresura a recolocar su cabo mientras los demás remolcadores avanzan a toda máquina para mantener el rumbo. El remolcador trasero reconecta por fin su cabo con el gigante. Y el Savannah sigue girando hasta que consigue dar la vuelta a su popa. Y entonces tiene que dar marcha atrás y aparcar en paralelo a una escala inimaginable. Con un último empujón de la hélice, el coloso se sitúa en su parada final. La labor del práctico del puerto con el Savannah casi ha terminado. Solo queda un pequeño paso, multiplicado por 8.400. Y el escuadrón de megamáquinas de Delta ya está preparado. Tienen que descargar toda la mercancía y solo disponen de medio día para efectuar la tarea. El práctico del puerto centra ahora su atención en otro megabuque. Este lleva una carga súper alta. El Mighty Servant III ha entrado por la puerta principal de Rotterdam sin ningún problema.
Se dirige a la zona más profunda del puerto para descargar su mercancía. Entonces el capitán envía por radio un mensaje urgente. El Mighty está a punto de hundirse, tal y como se supone que debe hacer. Este barco tiene la increíble facultad de llenarse de agua y hundir la cubierta 2 pisos por debajo del nivel del mar para facilitar la descarga de la enorme plataforma que lleva. El Mighty se sitúa en la parte más honda del puerto y echa el ancla. Y menudo ancla. Rotterdam es uno de los pocos puertos del mundo con profundidad suficiente para llevar a cabo este espectáculo. La teoría es muy sencilla. Hundir el barco lo suficiente para sacar la plataforma. Pero mover algo tan grande no es fácil. El capitán ya está listo. Paso número 1. Preparar el barco. La grúa de 20 pisos del Mighty tiene que despejar la cubierta. En breve, todo lo que se ve quedará anegado por las aguas. Paso número 2. Soltar las cinchas de sujeción. Se sueltan las 24 gigantescas bandas de acero que sujetan la plataforma a la cubierta del Mighty. Cada una mide tanto como 2 autobuses de colegio. Las quitan del mismo modo que las colocaron, fundiéndolas a 1000 grados de temperatura. Las juntas son de acero macizo. Se tarda un cuarto de hora en cortar una. Paso número 3. Llenar el barco de agua. La tripulación se prepara para llenar estratégicamente los tanques de lastre del barco a lo largo de la noche y revertir el proceso que elevó la plataforma a la cubierta. El capitán abre el vientre del Mighty a las gélidas aguas del Mar del Norte. Comienza el hundimiento. Durante la noche, el barco se llena lentamente de agua suficiente para 22 piscinas olímpicas. Pero el capitán no puede hundir el barco de forma regular porque se volvería demasiado inestable. Primero hay que hundir la popa del Mighty, después la proa, hasta que la quilla descienda 21 metros. La tripulación se enfrenta a una larga noche de trabajo. A la mañana siguiente la plataforma debería flotar libremente, pero una vez que se le quitan las cinchas de sujeción es muy vulnerable. Son las 3:30 de la madrugada. Fuera del puerto, el megaprofundo Berge Stahl navega el último trecho de mar abierto a la espera de que la pleamar le permita entrar en el puerto. Rotterdam está listo para recibir a su mayor barco. Y el Stahl está listo para entrar. The helicopter will be ready above your ship at 0430, so at ETA rendezvous 0430. El capitán ha conducido el buque sano y salvo hasta el umbral del Eurocanal, la entrada del puerto de Rotterdam. Pero su maestría no le permite ir más allá. Llega la hora de ceder el turno a los expertos de Rotterdam, los pilotos. La mejor forma de abordar un barco del tamaño de un pueblo en mitad de una noche oscura es en helicóptero. Una vez a bordo en la cubierta abierta, pasan por unas escaleras, suben 7 pisos en un ascensor, se cambian de ropa y llegan al puente del capitán. Waar is aanloop de Bergenstaal? Ja, meneer, dat vaart Ahora el barco está a cargo del puerto de Rotterdam. 50 kilometer punt.
El práctico del puerto les da el visto bueno y comienza la gran operación de maniobra. Para mover un barco grande como una montaña, es necesaria una hélice a su altura. Esta tiene 9,5 metros de diámetro, más de 5 hombres uno encima de otro. Para reproducir la increíble potencia de estas aspas se necesitarían más de 4 submarinos. Pero ahora la tarea de los pilotos consiste en restringir la potencia del barco. Ha llegado la gran prueba: atravesar la entrada del puerto. ¿Encallará o será capaz de atravesar estos bajíos? La carga mega ancha del Savannah ha llegado sana y salva al muelle, pero ahora el puerto se enfrenta a un nuevo reto. ¿Cómo se descarga uno de los mayores cargueros de contenedores en menos de 24 horas? Mediante robots gigantes. Casi todas las máquinas que se ven están controladas por ordenador y el rendimiento de estos titanes es asombroso. Si se ponen en fila, los contenedores que pasan por Rotterdam en un año podrían dar la vuelta al mundo. Este mar de músculo industrial es la terminal Delta. Para que el Savannah llegue a tiempo a su siguiente puerto, los esbirros de metal pesado de Delta tienen que manipular la carga muy deprisa. Cuatro grúas de 40 metros de alto se ciernen sobre el barco como buitres. Y entonces atacan las entrañas del Savannah. Unos sistemas de cables elevados guían a los operadores de las grúas hasta su destino. Incluso a 10 pisos de altura, el ojo humano es el mejor juez para colocar los contenedores adecuadamente sobre sus 4 esquinas. Pero a partir de ahí la operación se deja en manos de las máquinas. Cada grúa puede levantar un peso de 40 toneladas. Abajo les espera un carro de contenedores. Es un vehículo guiado automáticamente que tiene mente propia. No lleva conductor porque dispone de un sistema de navegación a bordo que regula su posición, dirección e incluso velocidad a través de una rejilla magnética instalada en el asfalto. Una vez que un contenedor se carga en el carro, unos rayos infrarrojos lo identifican y envían su carga instantáneamente a su lugar preasignado, donde otro robot gigante se hace cargo de él. Se trata de la grúa de apilamiento. Una megamáquina de 5 pisos de altura que puede agarrar, subir y bajar un peso equivalente al de 5 autobuses escolares. Al igual que el carro, no recibe órdenes de ningún humano. Todos los movimientos que efectúa a lo largo de la cinta magnética están preprogramados, al igual que los de las otras 37 grúas y 370 vehículos robotizados que componen la flota de Delta. Casi 4 millones de contenedores pasan al año por esta terminal. Son 400 a la hora y 10.000 al día. Para controlar el inventario hace falta un ordenador muy potente. El ordenador central de Delta supervisa los contenidos y la situación de todos los contenedores que se encuentran en la estación. Cuando el Savannah llega a su muelle, el ordenador ya ha simulado por adelantado la operación de descarga completa. El tráfico de contenedores nació hace unos 50 años, pero hoy en día el 75% de las mercancías del mundo se transportan en estas cajas de acero. Cuando sacas una botella de leche de la nevera, probablemente proceda de un contenedor. Cuando metes una cinta de vídeo en el reproductor, probablemente proceda de un contenedor.
Casi todos los contenedores del Savannah se encuentran en tránsito hacia su destino final. Y algunos son inspeccionados de forma especialmente estricta. Este contenedor va a ser escaneado por un aparato con una potencia 25 veces mayor que unos rayos X normales. Tiene que ser minucioso. En los contenedores se introduce todo tipo de contrabando. Cigarrillos, cocaína y armas. Afortunadamente, todos los contenedores del Savannah superan el control de seguridad. Mientras tanto, el ejército de Delta continúa deshaciendo pilas de contenedores. A pesar de la cantidad de medios, se tarda casi un día en descargar un barco de esta magnitud. Enseguida se le volverá a cargar con todo tipo de mercancías y saldrá de nuevo a surcar los mares. Mientras tanto, junto a la entrada del puerto, el mayor carguero del mundo sigue tratando de pasar por la puerta sin tocar el fondo. El Bergestal está entrando en el puerto, y el puerto está listo para recibirle. La entrada del canal se ha drenado hasta los 24 metros requeridos, 1 metro más que la profundidad de la quilla del gigantesco barco. Se instalan aparatos GPS adicionales para ayudar a mantener el rumbo del buque. Los pilotos requieren 10 años de experiencia antes de ser capaces de conducir a estos megabuques hasta los muelles. La precisión de movimientos es esencial, porque con barcos de este tamaño las maniobras se efectúan a otra escala. Cuando se apaga el motor, el Stal tarda 10 minutos en pararse por completo. Si se equivocan de ángulo, se tarda media hora en corregir el error. Y dada la escasez de espacio en el canal, no es una opción posible. Si encallase, actuaría como un corcho en una botella. Paralizaría todo el tráfico del puerto. Por eso el puerto acude en su apoyo con 4 grandes máquinas. Si el buque mega ancho necesitaba remolcadores para ayudarle a girar, el mega profundo los necesita para ayudarle a detenerse. Es una lucha desigual. El Stal pesa 800 veces más que los remolcadores. No obstante, son pequeños, pero matones. El piloto coreografía un ballet colosal. El primer remolcador entra en acción. Un hombre solo no podría levantar los cabos del Stal. Pesan cientos de kilos. Con ayuda de los cabrestantes, hacen falta más de 10 hombres para conectar el Stal a los 4 remolcadores. Uno va al frente para mantener el rumbo. 2 van a los lados para mantenerlo recto. Y el más importante va detrás, para detener a la bestia. Necesita moverse como si fuera un único organismo, por lo que la comunicación es vital. Los remolcadores se afanan en arrastrar lentamente al barco hasta los bajíos de la entrada del puerto. Ahora necesitan la ayuda adicional de la marea. El barco es tan grande que solo puede entrar y salir del puerto durante la pleamar, por lo que la sincronización es fundamental.
Durante la marea alta, el piloto solo dispone de 10 minutos para cruzar la entrada. Si pierde la ocasión, tiene que esperar 12 horas más. Ya es la hora. La marea está alta en Rotterdam. Y el Staal comienza su lenta andadura. Solo tiene 10 minutos para cruzar la entrada del puerto. Unos transmisores en la quilla señalan el margen existente mediante ondas sonoras. El espacio libre bajo la quilla comienza a reducirse. La anchura del canal se estrecha hasta el punto de no retorno. Ahora sería increíblemente difícil dar la vuelta. Pero la preocupación del piloto no se centra en los laterales, sino en el espacio bajo la quilla. Está calculado que nos sobrará 1 metro de agua por encima del fondo, y ahora mismo nos sobran 3,5 metros. A medida que se acercan a la puerta, el margen de profundidad pasa de 5 a 3 metros y después casi a 0. Menos de 1 metro de agua separa el Staal de un encallamiento monumental. El Staal avanza con precariedad y está a punto de tocar fondo. Además, la pleamar está a punto de acabarse. Muy cerca, el Mighty Servant 3 comienza su propia maniobra peliaguda. Hay que descargar su plataforma sin dañarla y sin dañar el barco. En la zona más profunda del puerto, el capitán evalúa la situación del Mighty Servant 3. Durante las últimas 24 horas el barco se ha llenado con cerca de 25.000 litros de agua y se ha hundido en el mar 22 metros más gracias al peso adicional. La plataforma sobresale sobre la cubierta sumergida del barco. A pesar de sus 6.000 toneladas, la plataforma flota tranquilamente entre la proa y la popa del Mighty gracias al aire atrapado en su interior. El Mighty está listo para descargar. Pero sacar la plataforma de la cubierta va a resultar una operación complicada. El barco y su carga se encuentran en su punto más vulnerable porque lo único que los une son 4 finos cables de cabrestante. Hay 2 que salen de la popa y 2 que salen de ambos lados de la proa. Durante la parte más arriesgada de la maniobra solo permanece a bordo el personal imprescindible. Los remolcadores atan sus cabos estratégicamente al lado derecho de la plataforma para poder tirar mejor de ella y esperan la señal. Se sueltan los cabrestantes. Los remolcadores reciben el visto bueno y comienza la operación de deslizamiento. La maestría de los remolcadores es clave. Si provocan que la plataforma choque contra la proa o la popa, que están expuestas, los daños podrían destrozar e incluso hundir el barco. Ya ha pasado antes. Ya se ha sacado de la cubierta una cuarta parte de plataforma. Pero su diseño cuadriculado dificulta la labor de los remolcadores. Los motores incrementan su potencia al máximo. Los cables de acero de cada remolcador son responsables de 1.500 toneladas de peso. La mitad de la plataforma ya está fuera.
El capitán no deja de vigilar el equilibrio de la cubierta sumergida. Si se escora demasiado, tendrá que suspender la maniobra. Si la plataforma se inclina demasiado, podría provocar una situación muy peligrosa para el barco y su tripulación. Pero el Mighty permanece firme y estable. A la plataforma solo le faltan 6 metros. Y con un último tirón de remolcador, queda liberada y se aleja flotando pacíficamente. El Mighty ha cumplido su misión. Durante las próximas 2 semanas, los remolcadores arrastrarán la plataforma hasta su destino final, una explotación petrolífera en el mar Báltico. El Stal continúa resbalando agónicamente sobre su panza. Lleva 10 minutos a punto de encallar y la pleamar toca a su fin. Si encalla, habría que descargarlo mediante grúas flotantes. Y se tardarían como poco 2 días en desatascar la entrada del puerto. El piloto se fija en el margen que le queda. Cuesta creer que un barco de este tamaño pueda acercarse tanto al fondo durante tanto tiempo. Por fin, la distancia entre el fondo y la quilla aumenta hasta alcanzar los 3 metros. El Stal ha conseguido entrar y el barco más grande de Rotterdam se dirige al muelle. El práctico del puerto le concede permiso para atracar. Los remolcadores se esfuerzan al máximo para detener al Stal junto al muelle. Si se acerca demasiado deprisa, podría llevárselo por delante. La tripulación del Stal está preparada para echar los cabos. Por fin, la enorme masa del buque se detiene. Su misión casi está completa. Solo tiene que disminuir 355.000 toneladas. Les presentamos al amo del hierro, al Tyrannosaurus Rex de las grúas. Pesa 14 veces más que una grúa de construcción ordinaria y mide 19 pisos de altura. El Stal está listo para descargar y esta torre de músculos metálicos tiene el tamaño perfecto para esa misión. Una vez colocada sobre la bodega, introduce las fauces en el interior para devorar los montones de hierro. Sus dientes mastodónticos pueden levantar 63 toneladas de peso de un solo bocado. Sin este filtrado, los grandes pedazos de hierro romperían la cinta transportadora que hay debajo. En un solo viaje, el Stal ha transportado hierro suficiente para fabricar 300.000 coches. El gigantesco brazo de esta megamáquina abarca un radio de 60 metros. Y lo necesita, incluso aunque haya otras 2 grúas como ella más, porque la cubierta del Stal tiene la extensión de 4 campos de fútbol. Cuando la primera bodega está casi vacía, se introduce un tractor para rebañar los restos de la valiosa carga. Se tardará una semana en vaciar el barco, aunque se trabaje en las 24 horas.
Y el Stal pronto volverá a surcar los mares. Una vez descargado, repostará combustible y un ejército de pintores revestirá los tanques de lastre para impedir que se oxiden. Y después se dirigirá a su próxima misión, a Brasil, al único otro puerto del mundo capaz de acoger el volumen de su vientre. Al otro lado de la bahía, el Savannah casi ha completado su misión. En cuanto saquen el último contenedor, volverán a cargarlo con 7 pisos de contenedores. Y entonces se hará de nuevo a la mar. Antes de que acabe el mes, las mercancías de los 3 barcos estarán camino de las tiendas y las casas de 3 continentes. La plataforma del Mighty se encamina ahora a la costa de Dinamarca, donde pronto acogerá a los 300 empleados de una explotación petrolífera. Los tanques de lastre del Mighty ya están casi vacíos de agua. Dentro de unas horas, su cubierta volverá a elevarse sobre el nivel del mar y estará listo para su próxima misión en Finlandia, donde le aguarda un depósito de petróleo de 15.000 toneladas. 3 megabuques descargados y 3 desafíos superados. El puerto ha hecho honor a su reputación. El práctico del puerto podría dar la jornada laboral por acabada, pero la verdad es que en Rotterdam el día nunca se acaba. Siempre hay otro turno, otro cargamento y otro megabuque.